El tema de esta mañana, que lo he titulado de esta manera, siguiendo la línea de la predicación de la semana anterior. El año de lo perfecto fue el tema de la semana anterior. El día de hoy el tema es perfeccionados en el amor. Cristo, el amor en nosotros fluye en bondad. Mis amados hermanos, somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo, estamos unidos a la cabeza es Cristo. Somos uno con Él y nada nos puede separar de Él, amada familia. Nosotros tenemos que tener conciencia de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, porque esta obra es la que inició este proceso de perfeccionamiento. Todos nosotros conocemos que somos seres espirituales, no somos seres, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, pero esa no es la esencia es nuestro espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, pero la esencia de nosotros somos espíritu, porque Dios es espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza. Mis amados hermanos, por lo tanto, la salvación que Cristo conquistó fue en la esencia de lo que somos, en la naturaleza de lo que somos. Cuando Cristo nos salvó, desarraigó de nosotros la vieja naturaleza que teníamos en nuestro espíritu. Nosotros somos seres eternos por ser seres espirituales. Este cuerpo un día se va a desgastarse, ya no va a estar. Nuestra alma, pero nuestro espíritu es el que permanecerá por la eternidad. Por lo tanto, en nuestro espíritu nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, es decir, la naturaleza de pecado. Y esta naturaleza de pecado estaba arraigada a nuestro espíritu. Y por eso nosotros actuábamos en pecados. La naturaleza de pecado me hace andar en pecados, en plural. ¿Qué es lo que Cristo realizó en su obra consumada? Cristo tomó mi vieja naturaleza, dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Esa vieja naturaleza, Cristo la desarraiga de nosotros y fue muerta en la cruz. Esa es la salvación. Fuimos muertos de esa vieja naturaleza. Fuimos muertos con Él, sepultados juntamente con Él y renacimos a novedad de vida, dice su palabra. Resucitamos con Él. Por lo tanto, nuestra vida ahora es en Él. Si fuimos puestos en Cristo y todo se trata de Cristo, nuestra vida se trata de vivir en Él. Cuando renacimos juntamente con Cristo, ahora nuestro espíritu quedó desarraigado de esa vieja naturaleza. Ahora el Padre puso al Espíritu de Cristo en nosotros. Y ahora tenemos esa nueva naturaleza. Por lo tanto, en nuestro espíritu ya somos perfectos. Por eso es que la palabra del Señor nos llama a su iglesia, a su congregación, a cada miembro, sus santos, sus escogidos. Perfectos, dice ya que somos, porque en nuestro espíritu, que es la esencia de nuestro ser, ya hemos sido perfeccionados. Ya somos perfectos. Pero ahora tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. ¿Qué sucede? Nuestra alma es la mente, voluntad y emociones. En nuestra alma estamos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de salvación. Y asimismo, como congregación, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, mis amados hermanos. Ser hechos a la imagen, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios tiene un propósito para con su iglesia a nivel universal, su iglesia universal. Mis amados, el amor es el distintivo y el camino hacia la madurez. Decimos que Dios tiene este propósito de madurez para con su iglesia. ¿Y cuál es el camino para nosotros ser perfeccionados? El amor. Ese es el camino que Dios proveyó, no hay otro. El amor es ese camino hacia la madurez del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo que manifiesta la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Y Cristo es la cabeza que gobierna el cielo. Y somos uno con Él. Ya somos salvos.
pero ahora estamos en este proceso de perfeccionamiento. ¿Y cuál es el camino de este proceso de perfeccionamiento? El amor. Cristo Jesús. La iglesia es su amada, su novia, y Él anhela que madure por medio de la expresión del amor. No existe otro deseo, no existe otro anhelo de Cristo para con su iglesia, para con su novia. Es más, mis amados hermanos, como dije, el propósito para el cual estamos aquí en la tierra es ser conformados a su imagen. Es decir, ser perfeccionados. Por tanto, el camino que el Padre nos ha provisto para este fin, ¿cuál es el fin? Ser perfeccionados. ¿Cuál es el camino? Andar en amor, en Cristo. Todo lo que Dios ha realizado y provisto es con este propósito, pues el estándar de Cristo es muy alto, tan alto que en nuestras fuerzas jamás podremos llegar a ser como Él. Mis amados, nuestra vida no se trata de luchar para llegar a ser como Cristo. Muchas veces tenemos esta idea en nuestras vidas. Tengo que llegar a ser como Cristo. O cuando el Señor nos trajo a sus caminos, nos admiramos tanto de la persona de Cristo que queremos llegar a ser igual a Él. Pero el error consiste en que yo lo hago por mis fuerzas, yo lo quiero hacer por mis fuerzas. Pero no entendemos que el estándar de Cristo es tan alto que supera a mis fuerzas. Por lo tanto, mis amados hermanos, no se trata de luchar para llegar a ser como Cristo, sino se trata de que el Padre nos dio a Cristo mismo para que Él sea manifestado. Entonces, mis amados, quitemos la expectativa de nosotros mismos de llegar a ser igual a Cristo. No, ya se nos dio a Cristo para que Él sea manifestado. Se nos dio a la persona de Cristo el amor. Él es la personificación del amor, Cristo Jesús, para que sea expresado a través nuestro y ser mutuamente edificados. Por esto, mis amados hermanos, somos llamados cristianos, porque tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Somos creyentes porque recibimos la misma naturaleza de Cristo en nuestro espíritu. Esa vieja naturaleza, por la obra de Cristo, fue desarraigada de nosotros y nos fue puesta la naturaleza del Hijo. Creemos esta realidad y andamos en esta verdad de expresar a Cristo el amor. Cuando creemos esta realidad, mis amados, suceden dos cosas de alto impacto que agradan al Padre cuando andamos en amor. Estas dos cosas de alto impacto que agradan al Padre son: primero, cuando manifestamos el amor que se nos dio para con los miembros del cuerpo de Cristo, somos mutuamente edificados. Y esto agrada al Padre. Somos mutuamente perfeccionados. Ese es el primer suceso de alto impacto que agrada al Padre. El segundo suceso que agrada al Padre y que es de alto impacto, mis amados, es que cuando permitimos que el amor, es decir, Cristo, fluya en nuestro entorno, este amor será la luz que atraerá a muchos hacia Él. No hay más. Somos conocidos únicamente por el amor expresado. Y se nos dio a la persona el amor, Cristo en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rendirnos delante del Señor para que Él fluya. Usted ha visto aquí los ríos de la ciudad, ¿verdad? Hace un tiempo estaban muy secos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó cuando hace unas semanas empezó a llover? Ese río fluyó, ¿no es cierto? Bastante agua. Así mismo, mis amados, es nuestra vida. Es una vida de fluir, no es una vida de que yo tengo que hacer algo por mis fuerzas. Él es fluyendo a través nuestro. Lo único que yo tengo que hacer es rendirme, porque ya se me dio a Cristo. Entonces, mi deber es dejar que Cristo fluya, al rendirme a Él, al tomar mi cruz cada día. Estos son los dos sucesos de alto impacto que agradan al Padre. En todo esto, mis amados, Dios es glorificado, porque el Padre se agrada de cuánto de Cristo, el amor, fluye a través de nosotros. Por tanto, creemos que el Señor tiene un anhelo con su iglesia. ¿Cuál es este anhelo? El ser perfeccionados por el amor. Por lo tanto, mis amados, este es el propósito. ¿Nos rendimos al propósito que Él desea para con nosotros? Amén.
Gloria a nuestro Rey. Nos rendimos a este propósito del Padre para con nosotros. Mis amados, quisiera que entendamos este propósito y vamos, dice el título, ¿no es cierto? Perfeccionados en el amor. Ese es el propósito para el cual estamos aquí. Y mis amados, Dios provee todo para este propósito. Dios provee todo lo que necesitamos para este propósito. Ahora, cuando hablo de provisión, no hablo de las cosas como sustento y abrigo que el Señor ha dicho que son añadiduras. Hablo acerca de lo que Dios provee para este propósito, ser perfeccionados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, 11 al 15. Abra su Biblia, si trajo su Biblia física, ábrala. Si trajo su Biblia digital, ábrala igual. Pero ábrala. Amén, mis amados. Yo sé que aquí tenemos la pantalla y gloria a Dios por la tecnología. Damos gracias al Señor. Pero ¿qué pasa si estas cosas no funcionan? Abramos nuestra Biblia, ¿ya? Mantengámonos concentrados. De hecho, a mí me mantiene concentrado cuando estoy escuchando las predicaciones, abrir la Biblia. Eso me muestra que estoy poniendo el interés, estoy interesado en lo que el Señor nos está hablando. Mis amados, Efesios 4, del 11 al 15, quisiera que entendamos tres cosas, mis amados, con estos pasajes. ¿Qué nos provee Dios para este propósito? ¿Hasta cuándo nos provee Dios para este propósito? ¿Y para qué nos provee Dios para este propósito? Ser perfeccionados en amor. Quisiera que entendamos estas tres cosas, mis amados. ¿Qué nos provee Dios? ¿Qué dice Efesios 4:11? Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿a fin de qué? Capacitar. Es decir, esta palabra significa perfeccionar, hacernos aptos. ¿A quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, el Señor da, el Señor dio. A algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él nos ha provisto. El Señor nos ha dado personas. El Señor no nos da cosas, sí, son parte, pero este es el don que el Señor nos da para su propósito. Nos da personas, nos da dones, para que por medio de una función asignada, estas cosas que mencionamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son funciones. Sí, no es llegar a ser esto, son funciones que Dios da para un objetivo. Para que seamos perfeccionados. Esta función es asignada y dada por Dios para que seamos capacitados, hacernos aptos, perfeccionados, a nosotros, sus santos, para la obra del ministerio. Ahora, obra del ministerio aquí es expresar a Cristo. Ministerio no es una plataforma, ministerio no es lo que nosotros realizamos aquí en estas cuatro paredes. Gloria a Dios, es una parte, pero principalmente, mis amados hermanos, es expresar a Cristo donde quiera que yo esté, expresar a Cristo a mi hermano, ser edificados mutuamente y, como vimos, también para nuestro entorno, para que muchos vean la luz de Cristo. Ese es nuestro ministerio, expresar a Cristo. Para la edificación, dice, ¿no es cierto? Versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí la palabra edificación es importante. Esta palabra edificación significa construir, significa edificio, ¿no es cierto? ¿Un edificio qué es? ¿No es cierto? Es una edificación en altura que está terminada. Pero si solamente no está terminada, mis amados, no es un edificio, bueno, se le llama obra gris, es una obra incompleta, no es un edificio. Y aquí la palabra edificación requiere para con su iglesia de que seamos perfeccionados, seamos aptos. Es decir, mis amados, Dios nos provee las cosas,
Dios nos provee estos dones, no cosas, estos dones, personas, para la madurez completa, el estado de perfección del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 13. Entonces, ¿qué Dios provee para este propósito? Personas con una función asignada. Versículo 13. Dijimos la otra idea que quisiera que comprendamos juntos es hasta cuándo Dios provee. Vamos con esta parte. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, es decir, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar al estándar de Cristo. Y dijimos que a nuestras fuerzas no es posible. Mis amados, sus dones, su provisión para la edificación de su cuerpo nos son dados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la condición de un hombre maduro, perfecto, completo. Eso es el anhelo del Padre, que maduremos, que crezcamos. El pastor Diego en el mensaje de la semana pasada nos mencionaba cuántos anhelan que los hijos siempre sean niños, tal vez por lo que son tiernos, ¿no es cierto? Cuando son pequeños, ¿no es cierto? Hay ese anhelo, pero mis amados, debemos comprender que, y usted como padre debe saber, usted no siempre va a estar con su hijo, ¿no es cierto? Su hijo va a estar por algún lado donde usted no esté y usted quiere que madure, que su hijo pueda ser maduro. Entonces ese es el anhelo del Padre para con nosotros, iglesia, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo, hasta que el edificio esté bien terminado. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo Dios va a proveer sus dones? Hasta que el edificio esté bien terminado, hasta que su cuerpo haya alcanzado madurez, perfección, mis amados hermanos. De esto estamos seguros. Nos han sido dados dones para el cuerpo hasta que juntos como iglesia hayamos alcanzado madurez. Entonces entendemos que Dios provee para su propósito personas con una función asignada. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que el edificio esté construido. Vamos a resumir, ¿ya? Ahora vamos con el tercer punto. Versículo 14. Dijimos, ¿para qué Dios provee? ¿No es cierto? Mire lo que dice, versículo 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Todos aquí alguna vez hemos ido a la playa, ¿verdad? La mayoría. Entonces, yo me acuerdo cuando éramos niños, a veces íbamos donde unos tíos que viven en la costa, y nos íbamos a la playa y recuerdo que cuando éramos pequeños, con nuestros primos, con mis hermanas, nos íbamos a la playa y queríamos llegar allá, ir más allá de lo permitido, ¿no es cierto? Pero venían las olas y me acuerdo que tal fuerza nos empujaba en la espalda que nos derribaba, y a veces ni siquiera podíamos sostenernos y necesitábamos de la ayuda de alguien. Mis amados, Dios anhela que no seamos sacudidos. De hecho, nosotros, por estar en Cristo, permanecemos firmes. Se nos llama a permanecer firmes. Estad pues firmes. Y mis amados, si no somos perfeccionados, vamos a seguir siendo niños. Y un niño es sacudido por las olas. Y un niño es llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Qué significa doctrina? Por todo viento de falsa enseñanza. Mis amados, por la astucia de los hombres, estos hombres que no tienen al centro a Cristo, crean falsas doctrinas. Y hoy en día estamos en la era de la comunicación súper avanzada, que conocemos lo que pasa en algún lugar del otro extremo del planeta en un instante, en minutos. Y hoy hay mucha información y nosotros debemos discernir. Pero el corazón que discierne
es aquel que es perfeccionado. El corazón que no ha sido perfeccionado en amor, mis amados, no va a discernir, mis amados, por las artimañas engañosas del error. El Señor nos ama profundamente, que su anhelo es que su iglesia madure para que no seamos engañados por las olas y llevados de un lado para otro por todo viento de falsa enseñanza. Es decir, ideas o planes engañosos maquinados por hombres astutos que no viven ni glorifican a Dios, que no tienen a Cristo como el centro. Dios quiere que nuestro corazón sea guardado para Él al ser perfeccionados en amor. Continuemos versículo 15. Sino que dice, hablando la verdad, esta frase, hablando la verdad, significa ser verdadero en doctrina y profesión. Ser verdadero en doctrina, es decir, en la enseñanza, hablar la verdad, recibir la verdad. Y profesión, es decir, en nuestro diario vivir, en el hacer. Hablando la verdad, andando en la verdad. ¿Qué dice luego? En amor. En amor ágape. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De nuevo dice, crezcamos. Ya no seamos como niños. Maduremos, seamos perfeccionados. Pero ¿cuál es el camino? En amor. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios provee todo para su propósito, para con su iglesia, dones, personas con una función asignada. ¿Hasta qué? Hasta que el edificio esté construido, terminado, para que ya no seamos niños y que andando en la verdad crezcamos. Mis amados hermanos, este es nuestro propósito, que andando en amor crezcamos, mis amados, seamos perfeccionados en Cristo. Por lo tanto, entendemos que el anhelo de Dios para con su iglesia es que ésta sea perfeccionada al andar en amor. Dios nos ha provisto de todos los recursos para que sea llevado a cabo este glorioso plan hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mis amados, he repetido bastante ser perfeccionados, pero quiero que usted sepa, que todos sepamos aquí cuál es el fin, cuál es el propósito: ser perfeccionados en amor. Mis amados, como vimos la semana anterior, estábamos en 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. Vimos la primera característica, la primera expresión del amor: el amor es paciente. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Quiero que veamos este punto muy importante. La verdadera productividad reside con el amor, Cristo. La verdadera productividad reside con el amor, Cristo. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué dice? He llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, si hiciera la mejor obra del mundo, muchos hacen eso hoy en día, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hay tres frases que quiero que le ponga mucha atención. En el versículo 3 dice: si yo tengo todas estas cosas, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, estoy haciendo nada más ruido. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Si no tengo amor, todas estas cosas, solamente lo que hago es ruido. ¿Qué dice el versículo 2?
Si tuviera dones, si entendiera todos los misterios y tuviera todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. La primera decía, hago ruido nada más. Si no tengo amor, hago ruido. Si no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, si yo hiciera obras buenas, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Mis amados hermanos, la verdadera productividad reside con el amor, es decir, con Cristo. Y dice, nada me aprovecha en el versículo 3. Es decir, no somos útiles o serviciales o llegamos a ser provechosos. Si no tenemos amor, literalmente la palabra traducida aquí es ser útil o servicial, provechoso. Si yo no tengo amor, no va a haber provecho, no soy útil, no va a haber un espíritu servicial. La palabra del Señor nos muestra que podemos tener todos los dones espirituales y humanos, como por ejemplo hablar otros idiomas de este mundo o idiomas o lenguas angelicales, dice su palabra. Tener dones como el de profecía, tener todo el conocimiento del mundo, entender los misterios de Dios, tener la fe para mover montañas, que también podemos hacer cosas, las mejores obras en este mundo. Dar de comer a los pobres es una obra buena. Dar nuestro cuerpo para ser quemado para otros, sacrificarnos por otros y tal vez jactarnos de esto. Pero si el amor no es el motivo que me lleva a realizar estas cosas, mis amados hermanos, no será de beneficio ni a mí mismo, ni mucho menos a quienes me rodean. Lo dice su palabra, de nada me aprovecha. Si no tengo amor, de nada me aprovecha. Para el Señor es tan importante la expresión del amor porque nos permite ser útiles y provechosos para la madurez del cuerpo y para que muchos vean a Dios en nosotros. Mis amados hermanos, dijimos, en esto es glorificado nuestro Padre, en esto es glorificado, en cuanto de Cristo es expresado en medio nuestro, para con su iglesia y para allá afuera. Esto trae impacto para Dios. Para Dios es tan importante la expresión del amor, mis amados, porque crecemos en madurez. La iglesia es perfeccionada, cumple con el propósito de Cristo, del Padre, que su iglesia madure. Y para que muchos vean a Dios en nosotros. ¿Y qué pasa cuando muchos ven a Dios en nosotros? Dice su palabra, por medio de las buenas obras, por medio de esa expresión de buenas obras, el mundo glorificará al Padre. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo esto se relaciona con la familia? Mis amados hermanos, decimos que si no tenemos amor en todas las cosas que hacemos, de nada va a aprovechar. ¿Cómo esto se relaciona con la familia? A los padres y a las madres de familia. Ustedes administran el hogar juntos. Todos trabajan, tanto fuera como dentro de casa. Realizan actividades para el beneficio del hogar. Pero si esas actividades no expresan el amor, es decir, Cristo, por más bueno que sea, no aprovechará. Mis amados, la palabra es clara. Y si diera, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es una obra buena, pero el objetivo es que sea provechoso. Mis amados hermanos, la obra de Cristo. Cristo realizó su obra por amor. Y por eso fue una obra provechosa. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es lo que aprovechó de la obra de Cristo? Todos nosotros. Mis amados hermanos, la obra de Cristo nos enseña tanto. La obra de Cristo fue tan provechosa que trajo gloria al Padre y que hoy estamos aquí testificando de esa obra. Gloria a nuestro Rey. La palabra del Señor nos muestra esto. Padres y madres, si ustedes hacen actividades por el beneficio de un hogar, pero si Cristo no es expresado, por más bueno que sea, no aprovechará. Hijos,
Muchos estudian, muchos estudiamos, otros trabajan, ayudan a sus padres, obedecen a sus padres y quieren lo mejor. Pero mis amados, jóvenes, niños, pero si esto no es expresado, si en esto no es expresado el amor, Cristo no aprovechará. Expresar su amor me lleva a tener una relación con mi familia en armonía, gozo y unidad. Expresar su amor me lleva a ser un testimonio de luz, rectitud, honestidad e integridad. Todo esto que he mencionado es Cristo. Todo esto se relaciona con el amor. Muchas veces nos preguntamos y nos decimos cuando estamos en algún lugar, tengo que ser íntegro, tengo que ser recto, tengo que hacer esto, tengo que ser esto. Pero mis amados, no se trata de que tengo que ser. Tengo que dejar fluir la vida de Cristo. Todo esto es Cristo. Cristo es luz, Cristo es rectitud, Cristo es honestidad e integridad. El amor nos lleva a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. El amor nos lleva a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, mis amados, verdadera productividad reside cuando expreso el amor, Cristo Jesús. Cristo demostró esto. Cristo fue verdaderamente productivo por la obra que hizo, por el amor. Cristo, vemos varios testimonios en la palabra del Señor, en los evangelios, cuando Jesús, la obra que Cristo realizó, sanando a los enfermos, aún resucitando a Lázaro. Muchas obras, mis amados hermanos. Pero todo esto fue productivo para el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en amor. El secreto de la verdadera productividad para con Dios y para con nuestro entorno, si queremos ser verdaderamente productivos, el eje principal es el amor, Cristo. Si no hay esto, mis amados, para con Dios no vamos a ser productivos y para con nuestro entorno. Mis amados hermanos, el amor se expresa en bondad. Vamos al siguiente versículo de 1 Corintios 13. Vamos al versículo 4. El amor se expresa en bondad. 1 Corintios 13, el siguiente versículo, leímos del 1 al 3, vamos ahora al 4. Dice, el amor es paciente. Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que si no tenemos amor, que si no hay amor, si no hay Cristo, no va a haber productividad. Pero mis amados, Pablo no nos dejó solamente con esa mala noticia. Pablo nos dice, describe a Cristo el amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor es benigno. Vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a ir desarrollando esta expresión del amor. Somos, mis amados, perfeccionados por el amor. Por lo tanto, debemos conocer estas expresiones de Cristo en nosotros. El amor es bondadoso. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para describir al amor como bondadoso viene de la palabra griega. Discúlpeme la pronunciación si lo hago mal. Es una palabra griega que es kreostomai, que significa, mis amados hermanos, benevolente. Actuar benevolentemente. Ahora, esta palabra griega, esta palabra viene de otra palabra griega que es Krestos. Y esta palabra Krestos significa mostrarse uno mismo útil, productivo, servicial. Mis amados hermanos, vemos cómo amor es mostrarse útil, mostrarse productivo. Y esta última palabra, Krestos, viene de otra palabra griega, kromai, que significa proveer lo necesario, dar. Mis amados, existe mucha afinidad y mientras yo realizaba este
estudiando estas palabras, mis amados, hay afinidad entre las palabras, entre estas palabras, Crestumai, Crestos, Cromai, con otras palabras que se refieren a Cristos en griego, es decir, con Cristo. Increíble, ¿no? Y vamos a ver por qué. Porque, mis amados hermanos, estas palabras, mostrarse uno mismo útil, actuar benevolentemente y proveer lo necesario, dar, es una expresión solamente de Cristo. Cristo el Mesías. Definiendo la palabra bondadoso, benigno es actuar de manera benevolente, de manera que yo me muestre útil para otros y dar para las necesidades de otros. Esto nos muestra una doble aplicación, mis amados hermanos. Una doble aplicación que por fluir, por dejar expresar a Cristo, va a ser visto. ¿Cuál es esta doble aplicación? Darme a mí mismo para otros y dar, proveer para las necesidades de otros. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no niegues el bien a quien se le debe, ya sea una persona de autoridad. Si tenemos que hacer el bien, debemos hacer el bien. Cuando esté en tu mano en hacerlo, no niegues el bien a quien se le debe. Versículo 28 dice de Proverbios 3: no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. La versión Reina Valera dice: cuando tienes contigo, ¿qué darle? Mis amados hermanos, esto nos muestra que nosotros expresamos bondad cuando damos. Y Mateo 20, 28, Mateo 20, versículos 25 al 28 dice, hablando de darse a uno mismo, Jesús dice, llamándolos junto a sí, dijo Jesús: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Los hijos de Zebedeo habían dicho, se estaban peleando por quién era mayor entre ellos. Y Jesús les dice: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Jesús dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. El que quiera. 2 veces dice el que quiera. Y luego dice será vuestro servidor. Y otra vez dice será vuestro siervo. El versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre. Este es aquel. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis amados hermanos, la palabra es clara. Cristo es aquel que se mostró siervo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí estamos esos muchos. Gloria a nuestro Rey. Por lo tanto, mis amados, el amor busca formas de ser útil para el otro. El amor se expresa en bondad. Este es el punto. El amor es bondadoso. Por lo tanto, el amor busca formas de ser útil para el otro, ser productivo y mostrarse servicial a otros. Ahora, cuando leemos estas palabras de su escritura, tenemos la tendencia a que nosotros, yo tengo que ser útil para otros, tengo que hacer esto, tengo que dar. Mis amados, vuelvo y repito, el estándar de Cristo es muy alto y el estándar de Cristo requiere el amor. Mis amados, por lo tanto, cuando usted vea esto, un accionar, ríndase usted mismo delante del Señor, reconozca que usted no lo puede hacer, que nosotros no podemos hacerlo, y dejemos que Cristo, el Espíritu que fue puesto en nuestro espíritu, fluya, porque Él sí lo puede hacer. El amor busca formas de ser útil para el otro, ser productivo y mostrarse servicial a otros. Quiero que vea a Cristo, mis amados. Cuando hablamos de esto, estamos viendo a Cristo. El amor actúa bondadosamente y con benevolencia, es decir, buena voluntad, buen deseo.
El amor accede fácilmente ante una súplica y tiene la motivación de dar más que de recibir. El amor se centra en las necesidades de las personas en lugar de enfocarse en las faltas de ellas. Mis amados, esta definición la tomé de la cualidad de carácter, el amor que vimos hace 2 semanas, y me pareció muy importante, porque esta es la definición de bondad. El amor accede fácilmente ante una súplica y tiene la motivación de dar más que de recibir. El amor se centra en las necesidades de las personas en lugar de enfocarse en las faltas de ellas. Entonces, mis amados hermanos, recordemos, somos perfeccionados al andar en amor. ¿Queremos madurar? ¿Queremos ser perfeccionados? Amén. Mis amados, andar en amor, al expresar la bondad, somos perfeccionados. Mostrarnos útiles para otros, para edificar a otros y dando para las necesidades de otros. Esta expresión del amor nos permite como cuerpo ser perfeccionados. A nuestra carne no le gusta dar o darnos para otros, porque somos incomodados a hacerlo. Déjeme decirle, Cristo estaba en un lugar de honor con el Padre. Él estaba bien con el Padre en la eternidad. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo no tenía necesidad de venir. Él estaba completo en sí mismo, pero por amor se dio a sí mismo para otros. Mis amados, esta expresión del amor nos permite como cuerpo ser perfeccionados, madurar, crecer. Cristo es la mayor expresión del amor del Padre y la mayor expresión de dar del Padre. No hay mayor expresión de nuestro Dios. Conocemos claramente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo. Es decir, el único tesoro, el único regalo. En este pasaje, Juan 3:16, se cumple la relación amor, bondad, dar. Ahora, mis amados hermanos, el estándar es muy alto. El estándar de Cristo es muy alto y nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Por lo tanto, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Este es otro punto, si usted está tomando notas. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. El subtítulo de este punto, mis amados, lo tomé de la palabra del Señor. Son palabras de Jesús. Jesús dice esto en Lucas 18, 18 y 19. Abramos nuestras Biblias. Lucas 18, versículos 18 al 19. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? ¿Estamos comprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Yo también. Amén, mis amados hermanos. Lucas 18, versículos 18 al 19. Nadie es bueno sino solo uno, nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Jesús está hablando, está enseñando, y dice así: y cierto hombre prominente, es decir, un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Jesús mismo lo dice: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Mis amados hermanos, es curioso porque este hombre viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le responde al adjetivo que este hombre le da a Jesús. Le responde: Maestro bueno. No le responde la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mis amados, se le acerca este hombre prominente que tenía muchos bienes. Luego dice la palabra que era un hombre que tenía muchos bienes. Era un hombre importante de la ciudad. Este hombre muy probablemente estuvo escuchando lo que Jesús decía momentos atrás.
y decide acercarse a Jesús diciéndole: Maestro bueno. Jesús no le responde la pregunta que le hizo, sino el adjetivo con el que este hombre se le acerca: Maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Jesús le contesta con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Pues Jesús conoce que en el corazón de este hombre Él no es Dios, y que para este hombre Jesús era un maestro más, uno que enseñaba buenas cosas. Mis amados hermanos, nosotros debemos comprender que al hablar y referirnos a Dios, estamos reconociendo que Él es bueno. Cada vez que nos referimos a Dios, estamos diciendo: Dios es bueno. Ese es el carácter, es la esencia de nuestro Dios. Y la palabra lo confirma por medio de todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que nuestro Dios ha hecho. Al referirnos a Dios, estamos reconociendo que Él es bueno y solo Él es bueno. Esto es parte de su carácter, de su esencia, de lo que es. Dijimos al principio, nosotros teníamos una naturaleza imperfecta, corrompida. Por la obra de Cristo se nos dio ahora una nueva naturaleza. Nosotros vamos a expresar la naturaleza que tenemos, la naturaleza que hemos creído, que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El pecado se mueve en pecados, es su naturaleza. Un árbol de manzanas, no esperemos otro fruto, ¿no es cierto? Por naturaleza produce eso. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, por lo tanto expresamos a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, solo Él es bueno, es parte de su carácter. Muchos creen hoy en día, ¿no es cierto?, que Jesús fue un hombre que hizo muchas buenas cosas. Este hombre se acercó de esa misma manera, pero no lo reconocen como Señor. Este hombre no lo reconoce como Señor. Si en verdad Cristo es mi Señor, tengo la plena seguridad y vivo con esta conciencia que Él es bueno. No si Cristo es un maestro más que enseña buenas cosas. No, mis amados. Si yo tengo al Señor como mi Señor, a Cristo como mi Señor, y me he rendido al gobierno de Él, no a mi gobierno, a su gobierno, es decir, Él es mi Rey, tengo la plena seguridad de que Él es bueno. La palabra se refiere a Dios mismo como bueno, y esta cualidad de su ser es manifiesto en su obrar, en su creación, en la obra que Cristo consumó, en su elección y predestinación para con cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Todo esto demuestra el carácter. Dios es bondadoso. Mis amados hermanos, existen 19 referencias en el Antiguo Testamento que describen cuán bueno es el Señor. Esto nos lleva a quitar la mirada de nosotros mismos, porque nosotros, dice su palabra, no somos buenos. Dice también su palabra que no hay ni siquiera uno y que no se pudo encontrar uno solo. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mis amados hermanos, respondiendo a esta realidad, nosotros no somos buenos en nosotros mismos. Como vimos en el punto anterior, la verdadera productividad es cuando, ¿no es cierto?, el amor está por delante de lo que hago. Todos pueden hacer obras buenas, pero mis amados, si no está el amor, mis amados, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero mis amados, la buena noticia es que el Señor sí es bueno. Nosotros no somos buenos. Dice Jesús: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más el Señor
no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mis amados hermanos, y el Señor es bueno. La buena noticia es que el Señor sí es bueno. Él es bondadoso, Él es benigno, solo Él es. Las palabras en griego que le mencioné anteriormente están relacionadas a Cristo. Cristo es bondadoso, Cristo es benigno, solo Él es. Dice Nahum 1, versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Bueno es el Señor. Y así hay muchos pasajes. El libro de los Salmos está lleno de pasajes que expresan esta realidad de Cristo. Cuán bueno es nuestro Dios, cuán misericordioso es Él. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra bondad está relacionada con 9 cualidades de carácter. Y bondad, el amor es bondadoso, es la expresión que mayor cualidades de carácter tiene relacionadas. Por lo tanto, como dijimos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, se expresa en bondad. Aquí concuerda, mis amados, en este versículo. Entendamos, Dios mismo es expresado por el amor. El Señor es el bondadoso dador en su iglesia, lo cual permite que seamos, el objetivo principal, ser perfeccionados en amor. Dios mismo es expresado en amor. El Señor es el bondadoso dador. Él es el que da. Por lo tanto, no podemos jactarnos de nosotros mismos. Él es el que da a su cuerpo. Y esto permite que seamos perfeccionados. La iglesia del primer siglo expresaba el amor del Señor al dar de buena voluntad a otros. Vendían sus posesiones para suplir necesidades entre ellos, porque entendían que todo es de Dios, que Él es bueno y Él da. Mis amados hermanos, fuimos llamados a esto. Si el mundo es conocido por no dar, nosotros, la iglesia de Cristo, somos conocidos por dar, aún al que no se merece. ¿Por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros a pesar de lo que éramos. Nosotros no merecíamos nada. Mis amados hermanos, si vamos a ser conocidos, que seamos conocidos por el amor. Mis amados, entonces, no hay ni uno bueno, ¿no es cierto? La palabra creo que nos ha dejado en claro, ¿no es cierto? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Si no hay amor, nada es bueno. Mis hermanos amados, Cristo, el amor expresado al prójimo. Este es otro punto que quiero desarrollarlo y que todos veamos algo muy importante. Cristo, el amor expresado al prójimo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Lucas 10, versículo 25. Vamos a leer, esos pasajes ya los hemos leído, pero es importante que los veamos. Lucas 10, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó. Y para ponerle a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muy parecido a lo que leímos en Lucas 18, ¿verdad? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Jesús responde otra vez con otra pregunta. Este hombre era un intérprete de la ley, es decir, este hombre conocía lo que dice la ley, pero Jesús conocía la intención del corazón. Conocía la intención del corazón de este hombre que tenía muchos bienes y conocía la intención del corazón de este intérprete de la ley. Y por eso Jesús responde otra vez con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Otra pregunta. Jesús le responde.
Respondiendo él, dijo, es decir, este hombre, intérprete de la ley, ¿sí?, le dijo, ¿qué está escrito, no es cierto? Está escrito en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Y bueno, este hombre dice, el versículo 29, pero queriendo él, este hombre, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que este intérprete de la ley se le acerca y le dice, ¿y quién es mi prójimo para justificarse? Y Jesús responde en los versículos siguientes. Versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo por medio de una parábola, todos conocemos esta parábola, ¿verdad? Todos la hemos leído muchas veces, pero quiero que usted vea algo que yo realmente me maravillé cuando estaba preparando esto y nunca lo había visto. Pero primero vamos a leer. Respondiendo Jesús dijo, respondiéndole a este hombre que dice, ¿quién es mi prójimo? Dice Jesús, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de salteadores, de ladrones, los cuales después de despojarlo, es decir, después de asaltarle, robarle y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó por el otro lado del camino. Aquí estaba este hombre, medio muerto. El sacerdote iba caminando. ¿Y qué pasó? Se fue por el otro lado. Pero mire, aquí dice el versículo 31, cuando lo vio. Es decir, no es que este hombre iba despistado, sino dice que lo vio. Este sacerdote que estaba en el templo, imagínense, conocía la palabra, conocía la ley. ¿Qué hizo? Cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Versículo 32, del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar, es decir, también pasó por el mismo camino, ¿qué dice? Lo vio y pasó por el otro lado del camino. Se hizo el desentendido y corrió para el otro lado. Mis amados hermanos, el sacerdote levita dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén estaba el templo. Y estos hombres muy probablemente estaban ministrando en la casa de Dios. Se dedicaban a esta función. Sabían la palabra, sabían la ley, sabían, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sabían esto. Pero ¿qué hicieron? Pasaron por el otro lado del camino. Versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje, judíos y samaritanos no tenían una buena relación, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. ¿Qué dice? Es decir, pasó por ese camino y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Mis amados hermanos, dice que un samaritano iba de viaje. Todos nosotros hemos ido de viaje alguna vez, ¿no es cierto? Nos hemos ido a algún lado, cercano, lejano. ¿Y cuál es la expectativa que tenemos? Llegar al lugar que tenemos de destino, ¿no es cierto? Aunque muchas veces nos maravillamos del paisaje, a veces conocemos a personas en el viaje. ¿Y qué sucede? ¿No es cierto? Nos gusta, es parte de. Pero el objetivo principal es llegar al destino que hemos emprendido. ¿No es cierto? Si queremos visitar a un familiar,
que está en otro lado, en otro lugar y viajamos, ¿no es cierto? Vamos a sentirnos a gusto cuando cumplimos el objetivo por el cual nos propusimos ese viaje. Mis amados, este era un samaritano que iba de viaje. Dice, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, es decir, le sucedió lo mismo que el sacerdote y al levita. Pero dice, cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose. Aquí hay una gran diferencia. Los unos se alejaron, los otros se acercaron. ¿Qué dice? Le vendó sus heridas. En un viaje no llevamos todas las cosas, ¿no es cierto? Llevamos limitada ropa muchas veces, no llevamos todo el closet. Sabemos quiénes llevan todo el closet. No le mire a su esposa, por favor. No. Mis amados hermanos, cuando estamos en un viaje, ¿no es cierto? Cuando estamos en un viaje llevamos limitadas cosas. Y este buen samaritano también llevaba limitadas cosas. Pero ¿qué decidió hacer? Decidió tomar de lo que él tenía, lo poco que él tenía, qué sé yo, tal vez era para él mismo servirse. ¿Y qué dice? Le vendó sus heridas. Derramando aceite y vino sobre ellas. Derramó aceite y vino. Tal vez él era un negociante y utilizó de esto para vendar a este hombre que estaba medio muerto. Y derramó vino sobre ellas. De sus recursos utilizó. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Mis amados hermanos, este hombre venía en un medio de transporte de aquel tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo este hombre? Lo puso sobre su propia cabalgadura. ¿Qué dice? Lo llevó a un mesón. ¿Y qué dice? Y lo cuidó. Podía quedarse ahí, lo llevó a un mesón, lo llevó a un lugar para que esté bien, a gusto, no esté tirado en la calle, medio muerto. ¿Qué hizo? Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Él fue la milla extra. Él podía dejarle ahí y ya, pero mis amados, lo cuidó. ¿Y qué pasó? Se quedó con él, se quedó con este hombre que estaba medio muerto, porque dice el versículo 35, al día siguiente, sacando 2 denarios, 2 denarios representan el salario de 2 días de trabajo, el valor por 2 días de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos en nuestro tiempo, aproximadamente unos $40, ¿verdad? ¿Qué dice? Sacando 2 denarios se los dio al mesonero, al señor dueño de este lugar. Mis amados, probablemente este hombre, este buen samaritano, era lo único que tenía. Tal vez tenía esos 2 denarios, el salario de 2 días de trabajo, lo único que le quedaban, y estaba regresando a su lugar de origen. Dio lo que tenía. ¿Saben por qué? Lo único que tenía, porque dice, versículo 35, sacando los 2 denarios se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Increíble, ¿no? Cuando yo regrese, te lo pagaré. Este hombre se interesó por este hombre que estaba medio muerto. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Jesús le pregunta después de mencionarle esto. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál era la pregunta que este hombre dijo para justificarse? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús responde, la pregunta no es quién es mi prójimo, sino
¿a quién me muestro prójimo? ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones, de los salteadores? Y este hombre responde: el que tuvo misericordia de él. No se trata, mis amados hermanos, ¿quién es mi prójimo para yo expresar el amor de Cristo? No, es proactivo. ¿A quién yo hoy voy a ser prójimo? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis amados hermanos, como dijimos, la pregunta que debemos hacernos no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿a quién me muestro ser prójimo? ¿A quién me muestro útil? ¿A quién me muestro servicial? ¿A quién me muestro productivo? ¿A quién puedo dar? Mis amados hermanos, Cristo, el amor expresado al prójimo. Mientras yo estaba preparando este mensaje, el Señor me mostró algo muy importante. Hemos leído tantas veces la parábola del buen samaritano, pero mis amados, debemos entender que Jesús en esta parábola está hablando de sí mismo. Vamos a regresar. Lucas 10, versículo 30. Toda la palabra del Señor me muestra a Cristo. Todos los versículos, todos los capítulos me muestran a Jesús. Si yo veo a Cristo en una historia de la palabra del Señor, si yo veo a Cristo en pasajes bíblicos, mis amados hermanos, he cumplido con el propósito de meditar, de leer la palabra, porque Cristo es la palabra. Mis amados, y yo realmente me maravillaba de esto mientras preparaba. Cristo habla de sí mismo en la parábola del buen samaritano. Dice: respondiendo Jesús a esto, le dijo a este hombre, ¿no es cierto? Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Mis amados hermanos, nosotros no estábamos medio muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Mis amados, miremos a Cristo. Jesús tuvo compasión de nosotros, decidió amarnos a pesar de lo que éramos y en el estado en el que estábamos. Versículo 34, y acercándose, póngale atención a esta palabra, acercándose. Jesús estaba completo con el Padre, mas Él vino y se acercó a nosotros. Le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Jesús vendó nuestras heridas. Él se dio para que seamos sanos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Seamos salvos. Dios nos dio a su Hijo. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, este hombre se bajó de su cabalgadura y decidió caminar por él mismo. Jesús cargó nuestra cruz, despojándose de su lugar de privilegio. ¿Qué dice? Y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Por la obra de Cristo, Él está en nosotros y nos guarda. El buen pastor dice, el buen pastor, Cristo, da la vida por sus ovejas. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero. Dijimos que esos 2 denarios era probablemente lo único que le quedaba, porque luego dice, cuando yo regrese te daré todo lo demás, todo lo que haga falta. Mis amados, el Padre nos dio su todo. Cristo no se reservó algo, todo lo dio. Y dijo, cuídalo
Y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Toda provisión ya nos fue dada para ahora, en Cristo Jesús. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, es decir, se dio a sí mismo por nosotros. Mis amados hermanos, expresamos lo que ya tenemos. Cristo el amor expresado en bondad. Él es la luz. Nosotros éramos tinieblas. Él se dio a sí mismo para que nosotros hoy andemos en luz, vivamos en la luz en Cristo. Nosotros éramos esclavos. Cristo, el Hijo, libre. Pero Él se dio para que nosotros hoy seamos libres. Nosotros estábamos muertos, pero Él, quien es la vida, se dio para que hoy nosotros tengamos vida en Él. La vida de Cristo. Nosotros estábamos muertos y Él es la vida. Mis amados hermanos, nosotros estábamos desamparados, dice su palabra, que vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Imagínese usted vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo no me imagino. Pero mis amados hermanos, Él se dio para que hoy vivamos en la esperanza gloriosa de Cristo y con Dios en este mundo. Por lo tanto, mis amados, el cuerpo de Cristo es perfeccionado por el amor, el cual demuestra la bondad de Dios al darnos para beneficio de otros. A nuestra carne no le gusta, pero a Cristo en nosotros, sí. El cuerpo de Cristo es perfeccionado por el amor, que demuestra la bondad de Dios al darnos para beneficio de otros y a dar a otros lo que tenemos, lo que Dios mismo nos da. ¿A quién decido ser prójimo? ¿A quién decido ser prójimo? El día de hoy, ¿a quién decido ser prójimo? El día de mañana, ¿a quién decido ser prójimo? Cristo se hizo nuestro prójimo sin necesidad, sin tener que hacerlo. No tenía por qué, pero al contemplar lo que Él hizo, mis amados hermanos, va a fluir su vida en nosotros. Cual agua del río que solamente corre y fluye, así nuestra vida será un fluir en el amor, más que un logro de nuestro esfuerzo, más que un obrar de nuestro esfuerzo. Cuando yo me rindo, cuando miro a Cristo, el amor expresado en bondad. Quiero cerrar con esto, mis amados. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestro obrar. Pero 2 Corintios 3:18 dice, 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Su obra terminada, lo que Él hizo, lo que hemos leído aquí en la parábola, visto a Cristo en la parábola del buen samaritano. Al contemplar su obra en nosotros, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Estamos siendo perfeccionados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Contemplando el rostro del Señor, contemplando a Cristo, el amor. Mis amados hermanos, ¿cuál es el paso a seguir? Reconocer que nosotros no somos buenos y que solo hay uno bueno, que es Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. Y esto es un obrar de cada día. No se trata únicamente del día de hoy porque escuchamos esta palabra, no, es diariamente. A mí me enseña, yo fui el primer enseñado por medio de esta palabra. Rendirme cada día, tomar mi cruz cada día para que Él sea visto y fluir en esa bondad. Usted anhela, mis amados, ser productivo en todo lo que hace, en su trabajo, si está estudiando, con su familia.
Anhelamos ser productivos. Dios nos creó con ese fin, con esa cualidad, ser productivos. Pero productividad para Dios es cuando todo lo que hacemos es expresado en amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a rendirnos al Señor. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El cuerpo de Cristo es perfeccionado por el amor, el cual demuestra la bondad de nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el amor, Cristo, es bondadoso. El amor de Cristo es benigno. El amor de Cristo es. Y gracias te damos, Jesús, por que tú nos llamaste, nos escogiste, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, para que, Señor, podamos ser perfeccionados, alcanzar madurez. Bendito Dios, por medio del amor. Tú nos diste este camino, el amor, Cristo, para que andemos en él. Señor, ese es nuestro propósito y hoy nos rendimos delante de ti, reconociendo, Señor, que nosotros no somos buenos en nosotros mismos. De hecho, no hay nadie bueno, Señor. No hay nadie bondadoso, no hay nadie benigno, sino solamente Cristo Jesús. Señor, hoy nos rendimos para mirar a Cristo. Hoy nos rendimos, Señor, para que Cristo sea esa imagen la cual vemos. Porque contemplando tu gloria, Señor, contemplando la obra de tu Hijo, cuán bondadoso, cuán bueno has sido tú, Señor, es la única manera en la cual somos transformados. Bendito Dios, para mostrar ese mismo amor. Gracias, Padre, por habernos dado a Cristo el amor en nosotros. Esa es la vida que va a fluir al tomar nuestra cruz cada día. Gracias porque hoy reconocemos, Señor, que nosotros no podemos amar, pero solo uno, Cristo Jesús, es el que ama verdaderamente, porque Él se dio a sí mismo. Gracias, bendito Dios. Tú te diste, tú fuiste la milla extra, tú te diste por nosotros. Gracias, Padre, Señor. Hoy nos rendimos para andar por el camino del amor, para ser perfeccionados en amor por medio de tu Espíritu. Señor, somos tu iglesia, somos tu novia, tu amada, para tu gloria y alabanza. Cristo, el que da. Cristo, bondadoso Señor en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Rey.